Pues hoy toca que hacerle, a ver, le voy a poner, lo tengo. Entonces, ahora toca que hacer lo que estamos haciendo, pero en el SPSS, ¿no? Me permiten, voy a poner aquí una cosita en el hidro que hizo falta la otra vez. Es la siguiente, ¿no? Se llama, es todavía una muestra, es una muestra, ¿no? Pero se llama muestras pareadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tengo, yo tengo una muestra, es con una sola variable, una variable de tipo cuantitativo. Y la vez pasada tratamos de hacer eso, pero no lo hicimos muy bien. Lo hice simplemente, era cuántos kilos había bajado la gente, ¿no? Pero entonces en muestras pareadas pasa lo siguiente, ¿no? Se, se trata de ver el efecto del tratamiento, el efecto del tratamiento, ¿no? Esto tiene condiciones, que es lo siguiente. A una misma unidad experimental se le toma dos medidas. ¿Listo? Dos medidas a una misma unidad experimental, ¿no? Y entonces es para saber qué efecto tuvo en el tratamiento. Entonces, aquí vamos a poner antes, y entonces las unidades experimentales van a ser los pacientes, ¿no? Entonces voy a colocar paciente A, ¿sí? Paciente B, paciente C, después que sigue D, E, F, G. Ahí nomás, para no demorarme tanto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí viene el peso de estos señores, ¿no? Entonces, supongamos de que el A tenía 120 kilos, ¿listo? El B tenía 110 kilos, ¿sí? 110 kilos, el C, a ver, el C, pongámosle que tuviera 138 kilitos. El D, pongámosle que este señor tenga 98, 98 nada más, pues no está tan gordo, ¿no? Este otro paciente, pues digamos de que este paciente tenga unos 117 kilos, ¿no? Y este de acá, pues pongámosle que tenga unos 150. Bueno, yo soy muy conservador porque en los programas de kilos mortales aparece gente con 400 kilos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pongamos que este de aquí tenga, a ver, tenga 138 kilos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Aquí teníamos nosotros unos pacientes con estos pesos. Estos son pesos corporales. ¿Listo? Entonces, tienen un poco de complicaciones, la obesidad y toda esa situación, entonces es mejor tener un peso adecuado, ¿no? Pero bajar de peso es un poquito complicado, ¿no? Entonces, en medio de esto, pues entonces va a haber la medida de después. ¿Después de qué? Después de ser aplicado un tratamiento. Y entonces el propósito es saber cuánto bajan, ¿no? Entonces vamos a suponer de que el paciente A no bajó ni subió. ¿Listo? El paciente B quedó en 105, le fue muy bien. El paciente C quedó en 118. Este señor que tenía 98 kilitos, pues le fue muy mal.
porque después de determinado tiempo quedó en 118 kilos, o sea que aumentó, ¿no? Aumentó el peso corporal. Y pongamos que este bajó a 100, este señor de 150 también no pasó nada, 150, y este señor, pongámosle que quedó en 119. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó acá? Eh, en medio de esto, entonces va a haber un tratamiento. El tratamiento es, les decía que era Plus Forma, te pone en forma para bajar de peso, ¿no? Entonces, pongámosle aquí que lo que pasó fue, pongámoslo así, ejemplo. Eh, tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se, se toma una muestra de 7 pacientes con sobrepeso. Sí, sobrepeso. Alguien decía el elixir, ¿no? Entonces le ponemos Plus Forma, te pone en forma y durante un periodo de 60 días, ¿no? Entonces, durante un periodo de 60 días se le somete a un tratamiento con, pongámoslo así, Plus Forma. Entonces, con la intención es para bajar de peso, ¿no? Para bajar de peso. ¿Listo? Entonces, debo de comprobar, porque para unos pacientes no va a pasar nada, para otros pacientes en lugar de bajar, subieron, pero lo que me interesaría a mí como investigador es si en general sirve para bajar de peso. Ahora, los que no bajaron de peso y subieron pueden tener otro problema, ¿no? Otro problema de tipo nutricional o alguna cosa de esas. Entonces, que no permitió que bajara. Eso sería otra investigación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis? Pongámosles aquí las hipótesis. Hipótesis nula, esto sí lo vimos, ¿no? Sí, sí vimos las hipótesis, ¿no? Entonces, cómo serían las hipótesis de investigación ahí? A ver, a ver. Daniela, la otra Daniela, la que no está grabando, por favor, respóndeme. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no quiere responder. ¿Será que es tímida o no tiene micrófono? Luz Dario Orbes, que mantiene brava conmigo. ¿Cuáles serían las hipótesis de investigación? Aló, Luz Dari. Sí, profe. ¿Estás bravita? No. Ujú. Bueno, ¿cuáles serían las hipótesis de investigación ahí? Que sí, pues si bajó de peso o no bajó y si no hubo No sirve o cambio. no sirve, ¿no? Pero entonces, con lo que hemos visto, cómo las tendríamos que ver, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí vamos a poner una diferencia, ¿no? Una diferencia. Sí, esa diferencia es qué pasó entre antes y después, ¿no? ¿Cuántos kilos bajó? ¿Listo? Entonces, para el primer paciente, que es el paciente A, pues tenía 120 al comenzar el tratamiento y al terminar el tratamiento quedó con 120, pues entonces la diferencia es cero, ¿no? Porque 120 menos 120 es cero. ¿Listo? Para el paciente B, antes tenía 110, ahora tiene 105, significa que perdió 5 kilos, ¿no? ¿Sí? Para este otro paciente, 138 y quedó en 118, pues perdió 20 kilos. Estamos de acuerdo, ¿no? Para este paciente, en lugar de bajar, pues entonces subió. ¿Cuánto fue que subió? Serían 10, 20 kilos, entonces le ponemos menos 20, ¿no?
porque es antes, que es 98, menos 118, pues entonces quedará con signo negativo. ¿Listo? Este de aquí es 117 menos 100, entonces serían 17 kilitos. Este sería 0. Y el último, pues entonces es 138 menos 119. ¿Listo? Entonces quiere decir de que rebajó 19 kilos. ¿Listo? Entonces le preguntaba a esta niña que cuáles serían las hipótesis, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que queremos saber es si el tratamiento sirve o no sirve. Entonces, traduciéndolos, ella me respondió, pero le decía, traduciéndolos en el lenguaje estadístico, sería que el promedio de la diferencia, ¿cierto? El promedio de la diferencia es igual a 0. Entonces, este promedio va a ser igual a 0. Esa es la hipótesis nula. Recuerde que la hipótesis nula es no pasa nada, todo está bien, lo que me digan está bien, pero la otra hipótesis es la que me lleva a la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me lleva a la investigación? Que ¿cómo es que se llama? Ese promedio de la diferencia, el promedio de la diferencia sea diferente de 0, ¿no? Entonces, el promedio de la diferencia sea diferente de 0. Y si es diferente de 0, lo que nos conviene es que sea mayor que 0, ¿no? Aquí lo vemos. 110 menos 105, pues que sea de signo positivo, porque si es de signo negativo, querría decir que en lugar de bajar, pues entonces está subiendo, ¿no? Serviría ese plus forma, te pone forma en ese caso para darle a las personas bajas de peso para que aumenten, ¿no? Ese también es otro problema. Hay personas que no pueden subir. Yo era uno de ellos. Pasaba un ventarrón y tenía que agarrarme un poste para que no me lleve el viento. Bueno, entonces ahí tenemos eso. Esas serían las hipótesis, ¿no? El intervalo de confianza, la misma vaina, la misma vaina. Entonces va a ser el promedio, pero de la diferencia, ¿no? Por eso le pongo la D, ¿cierto? Más o menos. Y entonces vienen muestras mayores, perdón, muestras pequeñas, muestras grandes, ¿no? Cuando las muestras son grandes, me preguntaba una paciente, iba a decir, una estudiante, la clase pasada, pues entonces vamos a recordar de que muestras grandes son mayores o iguales que 30 y las menores son menores que 30, ¿no? Entonces aquí tendría las Z si son mayores, y si hago la prueba a 2 colas, pues entonces sería alfa medio, ¿no? Entonces aquí tenemos alfa y aquí tendríamos el medio, listo, y multiplicado por el error estándar para la media, ¿no? El error estándar para la media, pues entonces, recuerde, es sigma, pero sería de la diferencia, ¿no? Pero muchas veces no lo conocemos, entonces voy a anotar. De una vez voy a anotar el de la muestra, ¿no? El de la muestra. Sobre la raíz de n. Entonces tengo aquí raíz de n. Y entonces aquí tendríamos que hacer un intervalo de confianza, ¿no? Sacando el promedio, tengo que sacar el promedio de acá y la desviación estándar de una vez, ¿no? Podemos meter estos datos, a ver, los voy a meter en el SPSS. A ver, ya les pongo el SPSS. Listo, y ahí está el SPSS. A ver, no me copió eso. No me copió. A
ver. Bueno, menos mal que puse poquitos, ¿no? Entonces, voy a copiarlos y los voy a pasar a mano, ¿no? Entonces es 0, 5, 20, menos 20, 17, 0 y 19, ¿no? Y entonces lo voy a pasar esos a mano. Ustedes se quedaron con el, ¿cómo es que se llama? Con el stack graphic, ¿no? Bueno, y No, pero entonces estamos en el libro. Ah, ya. ya. Entonces voy a colocar aquí, voy a colocar diferencia, y aquí pues es numérica, pongámosle que no tenga decimales. Es muy demorado SPSS. Bueno, y aquí entonces vamos a colocarle era 0, el otro 5, 20, menos 20, 17, 0 y 9, ¿no? Y entonces vamos a analizarlo, vamos a sacar los 19, profe. El último 19, era así, 19. 19. Gracias, niño. Bueno, no sé qué me pasa. Cada rato estoy cometiendo muchos errores, ¿no? Bueno, entonces ingreso diferencia y aquí ya obtengo les voy a mostrar, a ver qué pasó. Les voy a mostrar los resultados. Ahí están los resultados. Entonces, de los resultados voy a copiar. Aquí, fíjense lo siguiente, ¿no? Aquí me está sacando el intervalo de confianza, ¿no? Dice, el límite inferior, menos 7,41 y el límite superior, 19,13. Entonces, de ahí yo sé de que como en este límite contiene el 0, ¿cierto? El menor es menos 7, menos 7,41. Y el mayor es positivo, 19,13. Como hicimos con poquitos, con poquitos datos, pues el margen de error tiene que ser muy grande, ¿no? Entonces, este intervalo de confianza está hecho con el 95%, ¿no? Quiere decir de que utiliza un alfa del 5%. ¿Listo? Entonces, quiere decir, como está aquí incluido el 0, quiere decir de que no sirve para nada el tratamiento, ¿no? Entonces, veamos a ver. La media, ahí está la media es de 5,86 y la desviación estándar es esta que está acá donde tengo el cursor, es S igual a 14,346. Voy a copiar el intervalo de confianza que es menos 7,41 y el mayor 19,13. ¿Listo? Y entonces me voy a pasar al hidro. A ver, ¿dónde está el hidro? Ya. Y entonces aquí voy a reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar acá. Y entonces tengo este que es de la diferencia, ¿no? Ese que es de, ¿quién me está hablando ahí? Nadie, bueno, 5,86. Z alfa medios, como es con 5, con alfa igual a 0,05, entonces el Z de alfa medios es 1,96, ¿cierto? Ahí lo pueden buscar otra vez. Ese lo hemos trabajado mucho y yo creo que ya se lo saben, ¿no? Pero si no, pues entonces lo pueden, ¿cómo es que se llama?
lo pueden ver en las tablas, ¿no? Entonces repitamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces raíz de 7. Entonces vamos con el límite inferior, ¿no? Límite inferior. Y entonces, ¿cuánto les da el límite inferior ahí? Bueno, este de acá me da, supongo que lo están haciendo las operaciones, ¿no? El margen de error entonces me da 10.62 kilos, ¿no? Y entonces el límite inferior aquí va a ser igual a 4.76, profe. ¿cuánto? 4.76. 4.76, menos, ¿no? Negativo, ¿no? Sí, profe, menos. 4.76. Bueno, y el otro dio 7. No puede ser. A ver, esperen un ratico, voy a ver los resultados. Si copié bien. Desviación estándar 14.346. Error estándar para la media. A ver, les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar acá. Que eso no lo había mostrado antes, ¿no? Esto que está acá, este 5,422 es el error estándar para la media. O sea, es la desviación estándar, ¿sí? Sí están viendo esa hoja, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Aló? profe. Sí, profe, no lo sé, pues. Bueno, entonces esa es la desviación estándar, que es 14,346 dividido entre raíz de n. Raíz de n es, ¿cómo es? 7. 5,422. Este que está acá, ¿no? 5,422. ¿Listo? Ya. Y ese sería el error estándar para la media. O sea, repito, este que está aquí es ni más ni menos que S sobre raíz de n, que es el error estándar para la media. ¿Listo? Bueno, voy a pasarme al libro. Voy a pasarme aquí al libro. Y entonces, este pedacito de acá. A ver. Este pedazo de acá. Ese es el que lo encontramos allá, que era 5,422, ¿no? A ese que está ahí, lo tengo que multiplicar por 1, a ver, 5,422 multiplicado por 1,96, que sería el margen de error. O sea, todo esto que está acá, pongámoslo acá, margen de error. Entonces, este es igual a 10,62, que era lo que teníamos antes, ¿no? Bueno, ahora sí, 5,86. Ese es el límite inferior, ¿no? Límite inferior es este 5,86 y da menos 4,72, que es el que está acá, pero no se compadece con el otro. A ver, bueno, y el otro sería el límite superior. Y el límite superior entonces va a ser 10,62 más 5,86.
16,48. Entonces este es 16,48. ¿Listo? Entonces lo que les decía, seguramente en el SPSS me dio el intervalo de confianza, pero con la medida recortada. Tocaría que verificarlo, ¿no? Entonces el intervalo de confianza va a estar entre menos 4,76, ¿sí? Hasta el otro, ¿cuánto era? 16,48. 16,48. Entonces lo que les decía, ¿no? El 0 no está ahí. El 0 no está ahí. Perdón, el 0 está ahí. El 0 está acá porque va de negativo a positivo, ¿no? Entonces, aquí en este lado tiene que estar el 0. Como incluye el 0, ¿qué pasa cuando era 0? Cuando era 0 era que 120 y 120 pues no había diferencia. Entonces, en total lo que me va a salir acá es que no hay diferencias significativas en el tratamiento, ¿no? Y que todos tienden a ¿cómo es que se llama? A no tener un efecto del tratamiento en términos generales. Ahora, es posible este tipo de investigaciones, porque el margen de error da altísimo, mire, da 10,62 kilos, ¿no? Y entonces se necesitaría muchos pacientes pues para hacer una prueba más exacta, ¿no? Las pruebas estadísticas, pues entonces no hemos visto la potencia, ¿no? La potencia de la prueba. Entonces, para que sea una prueba potente, pues tiene que haber un tamaño de muestra más grandecito. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos el intervalo de confianza. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar acá el Z. El Z para, ¿qué es el Z? El Z es el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba entonces va a ser igual a este X barra de la diferencia, ¿sí? De la diferencia. A ver, X barra de la diferencia menos mu en la hipótesis nula, ¿no? Mu en la hipótesis nula. Entonces sería pero es de la diferencia, ¿no? De la diferencia, y aquí es el error estándar para la media. El error estándar para la media, voy a anotarlo así de una vez, es este pedacito de acá, ¿no? Y entonces, pues, tal como hacíamos nosotros anteriormente, ¿no? Tendríamos que coger y hacer nuestra gráfica, nuestra grafiquita así. En el centro queda el 0, ¿sí? Y aquí, pues, entonces viene esto que es así. Listo. Y entonces tenemos nuestros puntos críticos, que es este y este. Y como estamos trabajando con alfa igual a 0,05, entonces este sería 1,96 y este sería negativo, ¿no? Menos 1,96, ¿no? Tendríamos que calcular esto que está acá. Esto que está acá, pues entonces lo calculamos para encontrar el estadístico de prueba y entonces reemplazamos, ¿no? La media dio 5,86, ¿no? En la hipótesis nula, ¿quién es este? Habíamos dicho que en la hipótesis nula esto vale 0. Entonces tengo que colocar ahí el 0, ¿no? Y el error estándar para la media lo encontramos que es 5,422. Haciendo las operaciones, entonces es 5,86 dividido entre 5,422.
2,422. Y eso da aproximadamente 1,08, ¿no? Y este 1,08 pues cae por este lado, ¿no? Cae en este lado de acá. Es menor que 1,96. Por lo que entonces aquí estaría cayendo en la zona de aceptación. Recuerde que esta es zona de aceptación y esta que es acá es zona de rechazo, ¿no? Entonces estaría cayendo este de aquí, cae en la zona de aceptación. ¿Qué es lo que se acepta? Lo que se acepta es la hipótesis nula, ¿no? El promedio de la diferencia es igual a 0. Y si el promedio de la diferencia es igual a 0, quiere decir de que el efecto del tratamiento es nulo. Entonces la conclusión sería que el tal plus forma te pone en forma, en promedio no sirve. ¿No? ¿Listo? Repito, esto fue sí sacado, pues, los datos así, pero en una investigación se tiene que tener en cuenta la potencia de la prueba, ¿no? Lo que se acostumbra primero es hacer una prueba piloto para saber cuál es la desviación estándar, y de ahí eso, pues entonces, bueno, eso aparece en el stack graphic, en este no aparece. Entonces existen métodos que me orientan a mí para el tamaño de la muestra. Uno de los métodos es el margen de error, ¿no? Si el margen de error está demasiado grande, por ejemplo, yo quisiera que el margen de error fuera 2, entonces debo de aumentar el tamaño de muestra, ¿no? En vez de 10, que fuera 2, entonces los problemitas que hacíamos nosotros, ¿cuál será el tamaño de la muestra si quiero reducir el margen de error en lugar de 10,62 a 2 kilitos, ¿no? Entonces ese sería como más efectivo. ¿Listo? Entonces, preguntitas, muchachos. Es muy importante saber esta diferencia, ¿no? Repito esto, lo principal, pues la clave para cuando aplico muestras pareadas. Se aplica muestras pareadas cuando estas son las unidades experimentales, ¿no? Las mismas unidades experimentales tienen dos medidas. Y esto tienden los estudiantes a confundir con diferencia de medias. Entonces yo les pongo así esto y ellos en lugar de hacer muestras pareadas hacen diferencia de medias. ¿Cuándo es diferencia de medias? La vamos a ver después. Es cuando tengo dos, ¿cómo es que se llama? Dos poblaciones completamente diferentes, ¿no? Ya voy, Daniela, pues esto ya sabíamos nosotros, cómo lo sacamos, pero ya voy, espérate un ratico, ¿no? Cómo sacar los datos del SPSS, pues ya lo hemos hecho varias veces, pero con mucho gusto te lo repito. Entonces, esperen, acabo aquí. ¿Cuándo serían dos diferencias de medidas? Cuando tengo medidas para una población y tengo medidas para otra. Por ejemplo, voy a comparar el efecto que tiene un estímulo eléctrico en los hombres a las mujeres, ¿no? Entonces tengo las medidas de los hombres y tengo que coger el otro grupo, sacarle otras medidas, ¿no? Que serían el de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de pacientes, existe, por ejemplo, si vamos a bajar el colesterol, ¿no? Hay literatura que dice que se tiene que tener en cuenta, eso fue lo que yo encontré, no sé, pues ustedes saben más que yo, que se tiene que tener en cuenta para las medidas de colesterol, si son en hombres o si son en mujeres. Y de hecho tienen como una tablita diferente, ¿no? No sé si eso será verdad o será mentira.
Lo mismo, por ejemplo, para grupos etarios, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, la medida de la presión en los ppms en adultos mayores que en personas, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Se supone que los adultos mayores, pues ya tienen un poquito más de subida la presión arterial y entonces eso tendrían como otra escala para medirla, ¿no? Es decir, lo que es normal para los jóvenes, lo que es normal para los adultos mayores, podría no serlo para los jóvenes, ¿no? Creo yo. ¿Listo? Bueno, entonces, eso era para que ustedes vean la diferencia entre dos grupos. Repito, muestras pareadas a una misma unidad experimental. O sea, no importa si es hombre o mujer, ¿no? Pero antes del tratamiento tenía 120 kilos, después del tratamiento tenía 120 kilos. Si yo quisiera, por ejemplo, el peso, no tiene sentido, pero bueno, pongámoslo así. ¿Quién es más pesado, los hombres o las mujeres? Entonces tendría que colocar un grupo de hombres, sacarles el peso, y un grupo de mujeres, sacarles el peso. O mejor, ese sería para muestras independientes, ¿no? O mejor, ¿quién tiene mejor rendimiento académico, los hombres o las mujeres? Entonces serían dos poblaciones diferentes, una de hombres y otra de mujeres, y en ese caso sería diferencia de medias, ¿no? Bueno, me dicen que cómo saqué, voy a ir al SPSS, pues yo creía que eso ya estaba, ¿no? Esto ya estaba, cómo hacer ¿cómo es que se llama? El análisis este de aquí que lo hemos hecho. Tengo yo mis datos, niña. Tengo aquí colocados en mi escala, tienen que ser de tipo cuantitativo, ¿no? Voy a analizar estadísticos descriptivos y busco explorar. Lo puedo hacer con explorar o con descriptivos o con frecuencias. Lo que quiero yo sacar acá es los estadísticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la media, los descriptivos, por eso ni lo toqué. Y si quiero colocarle gráficas, pues ahí está. No eran necesarias, por eso no las toqué. Bueno, y entonces coloco yo aquí y le doy OK o le doy aceptar, ¿no? Es que como me arreglaron el computador otra vez, entonces me lo dejaron otra vez en inglés. A ver, entonces esta es la hoja de respuestas y ahí está, en la hoja de respuestas tengo ¿no? A ver, veamos acá, intervalo de confianza para el 95. Ah, bueno, aquí cometí un error. Ya sé cuál es el error. Son muestras pequeñas. Voy a pasarme al libro. Entonces, aquí en el libro no era Z, ¿no? No era Z, sino la T de estudio. Aquí es la T de estudio. Entonces, tendría que comparar esto con, a ver, ¿dónde está? En lugar de 1.96, a ver, en lugar de este 1.96, tendría que encontrar la T de estudio, ¿no? La T de estudio, a ver, esa que me salió fue el 7. La T de estudio con, a ver, 0,025 y con 6 grados de libertad. Entonces, si esto ya me va a cambiar, este punto crítico ya me va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser 1.96. Por eso es que no me salió los valores que me daban acá, ¿no? ¿Listo? Debí de haberlo hecho con la T de estudio, ¿no? Entonces, repito, niña, para que te quede bien clarito, ¿no? Voy a borrar esto de acá. Voy a salir acá. Y entonces, a ver, se me fue. Se ha detenido la función de compartir. La ventana está cerrada. A ver. Bueno, aquí estoy otra vez en el SPSS. En el SPSS. Ya me metí al SPSS.
Entonces, tienes tus datos, voy a analizar estadísticos descriptivos y puedes buscarlo por explorar, ¿no? Aquí en explorar, pues entonces ingresas tu variable. Recuerda que esta variable estaba acá, ¿no? Entonces la tengo que meter. Y tienes que fijarte que sea escala. Si no es escala, pues no te la va a aceptar, ¿no? Y entonces acá le tienes que decir aceptar y ya te sale los resultados, ¿no? Ahí están otra vez los resultados. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a minimizar esto y vamos a lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, a ver, comparación de medias, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba de hipótesis, vamos a hacer la prueba de hipótesis para una muestra. Pueden anotar en sus apuntes prueba de hipótesis para una muestra en el SPSS, ¿no? Entonces, esto resulta que es muy sencillo. Bueno, voy a colocar aquí otros datos, ¿no? Voy a borrar esos, voy a borrar esta variable y voy a crear una variable que se llama talla, ¿no? Y entonces esa talla pues es de tipo numérica, le puse 2 decimales y es escala. ¿Listo? Ahí creé esa variable. Y entonces vamos a ingresar aquí unos daticos. Entonces va a ser una persona que mide 1,70. Profe, estamos viendo el hoja de Profe. respuestas. ¿No estás viendo? A ver, entonces Estamos en la hoja de respuestas. ya te la pongo, ya te la pongo. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Era lo mismo? Ya, listo, ¿no? Sí. 1,70. ¿Listo? 1,58. 1,67. 1,81. 1,70. 1,75. 1,64. 1,60. 1,66. 1,72. 1,73. 1,70. 1,83. 1,85. 1,68. 1,66. 1,78. Ya va a acabar. 1,59 y 1,76. Pongámosle los 20, ¿no? 1,61. ¿Listo? Tengo yo aquí mis daticos. Mis daticos los meto de esta forma, ¿no? Tal como les he explicado en las otras cosas. En la variable, en vista de variables, creo mi variable numérica con 2 decimales, bueno, listo, escala, que no se les va a olvidar la escala. Entonces, escala es numérica, como es una variable numérica. Y entonces vamos, la puedo coger en cualquier lado, no hay ningún problema. Si la cojo en vista de datos o en vista de variables, lo importante es abrir esta ventana que dice analizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Supongamos de que yo les diga, bueno, los siguientes 20 datos, la siguiente muestra son de 20 personas y vamos a medir, son hombres, ¿no? Y entonces hay un estudio que dice que la talla promedio de los hombres en Colombia, por decir algo, es de 1,68, ¿no? 1,68, por decir algo. Eso no es un dato científico, sino que me salió ahorita. ¿Listo? No van a decir, no, el profe dijo que los colombianos somos de 1,68. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver si, voy a comprobar si es cierto o no. ¿Listo? Y entonces, las hipótesis, ¿cuáles van a ser las hipótesis? Las hipótesis van a ser hipótesis nula. La talla promedio, o sea, mu en la hipótesis nula, es igual a 1.68 contra la alterna. El mu en la hipótesis nula, la alterna mu es diferente de 1.68. ¿Listo? Bueno, entonces me voy aquí a analizar y entonces comienzo a buscar, ¿no? Esto nadie me enseñó, sino que tocaba que así uno va viendo, va viendo. Por eso la mayoría de personas, cuando yo daba esto presencial, entonces yo pasaba y iban copiando, ir primero a analizar, después hacer esto, no. Pues hay que ponerle un poquito de sentido, ¿no? Si usted le pone un poquito de sentido a las cosas, pues no es necesario, ¿cómo es que se llama? Memorizar los procesos, porque si no es más complicado. Se necesita tener buena memoria. Entonces va leyendo, ¿no? Estadística bayesiana, ¿qué será eso? Tablas, no. Comparación de medias. Comparación de medias. Ah, bueno, comparación de medias. Entonces aquí dice medias. Y aquí dice una muestra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una muestra. ¿De cuántos? De 20, ¿no? Recuerde que yo les decía que el SPSS no hace distinción entre la T de Student y la Z. Si yo trabajo con el SPSS, pues me toca que hacer esta prueba, así sean muestras grandes o muestras pequeñas con la T de estudio. ¿Listo? Que quede eso bien clarito, ¿no? Si es a mano, pues entonces sí ya tocará que hacer la distinción entre la Z y la T de estudio, tal como les había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Repito, voy a analizar y voy leyendo mis ventanas. ¿En cuál ventana me voy a quedar? Entonces, hasta que llego hasta comparación de medias. Esto como está en inglés, pero en español me parece que dice comparación de medias. ¿Sí? Abro las ventanas y buscamos cuál es la que me sirve. Voy a comparar una sola muestra, que es esta. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es abrir esa ventana. Entonces, ya cogí, la abrí, la ventana, ¿no? Y entonces voy a ingresar mi variable. Voy a ingresar mi variable. Y hay una cosa muy importante aquí. Aquí me dice el valor del test, pero el valor del test no es 0. Si dejo este 0, me estaría haciendo, estaría probando la hipótesis de que la estatura de los varones colombianos es de 0, ¿no? Entonces debo de cambiar este número al de la hipótesis nula. ¿Cuál es el número de la hipótesis nula? 1,68. Bueno, acá hay que tener cuidado cuando yo coloco las comas. Si no me da, es porque el computador está, ¿cómo es que se llama? Está organizado para que le ponga el punto y entonces me tocaría colocar el punto, ¿no? Entonces vamos a ver, si no sale eso, bueno, aquí opciones, voy a abrir esta ventana de opciones, entonces me dice intervalo de, perdón, sí, ¿con qué voy a hacer? ¿Con qué alfa la voy a hacer? Con con 0,05 y entonces aquí me aparece el 95, ¿no? Y está bien. Si la quisiera hacer, por ejemplo, con 0, alfa igual a 0,03, entonces aquí debería de aparecer 97%, ¿no? Entonces lo voy a hacer con alfa igual a 0,03 y aquí me aparece el 97%. ¿Listo? O sea, aquí puedo cambiar el nivel de confianza o otra cosa que es el nivel de significancia, ¿no? Pero entonces aquí está organizado para cambiarlo de acuerdo al nivel de confianza. ¿Listo? Entonces le doy continuar y le doy OK.
Y entonces ya le voy a abrir esa ventana que es la de respuestas. Ya le voy a abrir la ventana de respuestas. A ver, a ver, a ver. Y entonces veamos a ver qué fue lo que ya está en la ventana, ¿cierto? Sí, muchachos. Aló. Bueno, entonces veamos a ver qué fue lo que salió aquí, ¿no? Bueno, este es el anterior. Entonces, bueno, eso es del anterior, de la diferencia. Y aquí lo que tenemos entonces es lo siguiente, ¿no? Debo yo de revisar todo esto a ver si está bien, especialmente si tengo los 20, las 20 personas que metí, correcto, aquí dice 20, entonces me salió un promedio de 1,70 y bueno, una desviación estándar de 0,07 y el error estándar para la media, este que está acá, error estándar para la media. ¿Listo? Ah, bueno, pero se me pasó por delante otra cosita. Pero bueno, ahora la vemos, ¿no? Entonces tengo el valor de la T, este sería el punto crítico, ¿no? La T de Student de 1,192 sería el punto crítico. ¿Listo? Este son los grados de libertad. Este es el alfa. Recuerde que el alfa en el SPSS lo denominan SIG, ¿no? Y aquí dice a 2 colas. El SIG a 2 colas es de 0,248, ¿no? Hay que tener en cuenta que no colocan aquí, colocan la coma, pero hay que tener en cuenta que a la izquierda de esta coma hay un 0, ¿no? Entonces es 0,248. ¿Listo? Ese es el valor que yo tengo, ¿no? Y entonces me da intervalo de confianza y listo, no me dio más nada más. Bueno, entonces voy a anotar el nivel de significancia. A ver, creo que yo les había explicado eso del nivel de significancia, ¿no? Pero voy a repetirlo otra vez, voy a pasarme al hidro para anotar el nivel de significancia, ¿no? Entonces aquí ya estoy en el hidro y ya deben de estar viendo la pantalla del hidro, ¿no? Sí. Sí, profe. Entonces dice así, la regla, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos nosotros regla de, pongámosle regla de, lo voy a colocar así, que se conoce en general se conoce así, ¿no? Del valor P, ¿no? En el SPSS sería el valor de SIC, ¿no? Pero si ustedes tienen chance, por ejemplo, después esta vaina de los, ¿cómo es que se llama? De los paquetes estadísticos, hay como por modas, ¿no? Cuando yo entré a la universidad, eso era que tenía que ser en el SAS, en el SAS. Cuando hice la maestría era en Expert Design. ¿Cuál otro era? Bueno, el SAS, el Expert Design. Después en la universidad el Stackgraphy, después dijeron que el SPSS, después ahorita dicen de que el R y todo el mundo quiere que en R, que ni sé qué, ni sé cuándo, que es la berraquera, y es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, por estar enseñando a algunas carreras en el R, pues lo que pasó fue que se rajó todo el mundo porque no lo entendía muy bien el R. Bueno, pero con este que es más sencillo, ¿para qué se va a complicar uno la vida? Entonces, la regla de esta, o para el SPSS, el valor sí, dice lo siguiente, ¿no? Si el valor SIC es mayor al valor del nivel de significancia, entonces se acepta
la hipótesis nula. En caso contrario, o sea, que sea menor, ¿no? En caso contrario, se rechaza H sub 0. Y H sub 0 es la hipótesis nula, ¿no? O sea, no tiene pierde. Y entonces, ahí no tendría yo que averiguar ¿cómo es que se llama? El estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba no, y de hecho no lo muestra el SPSS. Voy a pasarme al SPSS otra vez en la hoja de respuestas y entonces veamos, ¿no? Entonces tiene el valor de SIC 0. A ver, coloquemos acá, ¿no? Les voy a colocar así. Valor SIC. Entonces lo leo, ¿no? Aquí. 0,248. Y ese valor de SIC lo tengo que contrastar con alfa, ¿no? Con alfa, bueno. ¿Cómo le coloco aquí? Alfa entonces va a ser igual, perdón, alfa igual a 0,05, ¿no? Entonces contrasto a todas luces este es mayor. Como el valor de SIC es mayor a este del nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis nula. Y quiere, que no estoy copiando. A ver qué pasó. Se acepta la hipótesis nula. Lo que quiere decir es que sí, hay toda la razón. Los datos no presentan evidencia para afirmar lo contrario, ¿no? Sino que los datos me respaldan de que ¿cómo es que se llama? La talla promedio de los hombres en Colombia es de 1,60, ¿no? Y entonces ahí se pone con un nivel pero aquí era alfa con 0,07, ¿no? Sí, alfa con 0. Acá está. 0,07, pero da lo mismo, ¿no? Pero aquí pues borrémosle este pedacito. A ver, ahí se me borra todo. Bueno, entonces coloquemos otra vez. El valor SIC. Entonces el valor SIC era 0,248 y este valor es mayor que 0,07. Listo, ¿no? Eso es todo. Y entonces, pues, siendo mayor, se acepta la hipótesis nula, ¿no? Se acepta la hipótesis nula o se puede decir, no hay evidencias suficientes que me lleve a pensar de que la estatura es diferente, ¿no? ¿Ya? Y no hay ninguna evidencia. Entonces, mientras no haya evidencia, pues entonces tenemos que aceptar la hipótesis nula. ¿Listo? Preguntitas ahí. ¿Aló? ¿Aló? Diego Andrés Tobar, ¿cómo te va, Diego Andrés? Bien. ¿Aló, Diego? Diego, ¿no estás? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Muy bien, profe. Gracias. ¿Te la pillaste? Sí, profe, sí la alcancé a mirar. Bueno. Entonces, a ver. Profe, Sí, Mauricio, cuenta. entonces ahí se aceptaría que la media de las tallas de los hombres es de 1,68. 1,68, sí. Eso es lo que Ah, ya. llegamos a la Gracias. conclusión, ¿no? ¿Cómo va el rock, Mauricio? ¿Eres tú el de rock? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Duro o mal? No, por estos días toca pegarse del computador. Ah, bueno. Morales Díaz, debes de tener problemas con el micrófono porque nunca me contestas.
Zuleima Muñoz, qué gusto otra vez verte por acá, Zuleima, otra vez. Y vean esta niña Stephanie Latorre Obando, nueva. ¿Se matriculó en estos días o qué sería? Bueno, es agradable de que comiencen a aparecer gente desaparecida. Bueno, entonces, ya está metido eso así, ¿no? Si tenemos nosotros la lista, entonces no habría ningún problema de hacer ¿cómo es que se llama? Hacer el análisis así. A veces me pueden dar resumido, ¿no? Me pueden decir, mire, saqué 20 personas, ya esas 20 personas hice el promedio y me dio estatura promedio igual a 1.70, ¿no? Y la desviación estándar que obtuve de la muestra entonces fue de 0,078. Ahí está, ¿no? Aquí está, 0,078. Voy a anotar también el error estándar para la media, ¿no? Para no tener que hacer ese cálculo. Entonces el error estándar para la media era de 0,01762. Ese es el error estándar para la media. ¿Listo? Y entonces, bueno, no, es que no vamos a hacer el cálculo, sino que lo va a hacer el computador. Entonces voy a buscar, pero no vi ahora eso. A ver. Entonces movamos esto de aquí. No, pongámoslo acá abajo. Ya. Entonces vamos aquí a analizar estadística, comparación de media. A ver. Entonces aquí hay. Ustedes tienen lo mismo que yo, pero en español, ¿sí? Confírmeme. Sí, profe. Bueno, entonces aquí dice, ¿cómo lo tienen en español? Summary es como resumen, ¿no? De pruebas de muestras independientes. Entonces, resumida, ¿no? Es que esto lo cambian a cada rato y en esta versión no aparece, bueno, abrámoslo a ver qué es lo que pasa. Número de casos, entonces, pero dice para 2 muestras. Voy a ver si funciona para una muestra, ¿no? A ver, voy a borrar ese letrero para que no me estorbe. Bueno, aquí dice para 2 muestras. Voy a ver si me funciona para una muestra. Entonces, para una, pongámosle la media dio 1,70. 1,70 la desviación. Al número de casos es este. Número de casos 20, o sea, N, ¿no? Y este es 1,70 y el otro es la desviación estándar. La desviación estándar es 0,078. Ya no dio chance, No me dio chance. A ver. Solamente es para 2 muestras, ¿no? Aquí solamente es para 2 muestras, no me dio chance para una sola. ¿En qué versión tienen ustedes? ¿Abrieron ese cuadro? ¿Les dio lo mismo? Pues, profe, en la ¿Aló? versión que tengo yo no está esa opción. A ver. Entonces veamos, a ver, comparación de medias no la tienen, ¿no? No, profe, esa opción no está en la versión que tengo. Voy a ver si aquí, a ver. No, esta no es. Eso es lo que me fastidia a mí. Muestras independientes. Muestras
independientes, muestras pareadas. No, no está la otra, ¿no? Tocaría que hacer la mano. Hacer la mano como lo hicimos en clase la otra vez, ¿no? En el Stackgraphic sí da esa opción y aparecen las curvas de potencia de prueba y todo eso, pero bueno, hay que trabajar con lo que tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿será que avanzamos a muestras pareadas o ustedes hacen un ejercicio? Muchachos. A ver. Les voy a poner un ejercicio, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, a ver. Bueno, voy aquí al libro para anotar el ejercicio, ¿no? Contésteme, muchachos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Eh, bueno, entonces tenemos muestra de 18 pacientes. Mejor los voy a ir anotando aquí en el SPSS, ¿no? Entonces, aquí al lado voy a crear otra variable, ¿no? Pongámosle colesterol. Bueno, numérico, quitémosle los decimales. Vamos a poner los enteros nomás. Ya son 18. Bueno, entonces vamos a suponer aquí que este señor tiene 132, 100, 150, 138, 145, 178, 100, 98, 117, 165, 138, 144, 190, ese es el tiene un poquito elevado, 176, 132, 130, 111, 189. Bueno, ahí están los 18, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden colocar acá, ahí en su computador, esos datos, y van a hacer la prueba con intervalos de confianza y todo, ¿no? Entonces, a ver, hice el que no era. A ver. No, ¿qué fue que hice yo? Bueno, entonces van a probar. Entonces, supongamos de que esta sea una muestra de una población que tiene como nivel, a ver, nivel promedio de colesterol. $135, ¿no? Ese es lo que se cree que ellos tienen, ¿no? Y entonces ustedes van a probar si eso es cierto o si es mentira, ¿no? Si es así o no es así. Van a encontrar error estándar para la media, ¿no? Margen de error. Van a encontrar intervalos de confianza y van a hacer la prueba de hipótesis y sacar las conclusiones, ¿no? ¿Listo? Unos 10 minuticos ahí. Yo voy a estar acá escuchándolos. ¿Listo? ¿Aló? ¿Se fueron, muchachos? ¿Qué pasó, Silvia?
¿Qué tanto era, profe? Error estándar para la media. Todo eso. Error, margen de error, intervalos de confianza, bueno, el estadístico de prueba no sale, ¿no? Eh, valor de sí, todo eso. Y entonces va a haber una persona que me vaya a estar explicando cómo es la cosa, ¿no? Y lo tendré en cuenta para el examen. Profe, el nivel Por de ahí confianza se toma el que ya tiene el SPSS, o sea, el 95%, eh, lo cambiamos. lo puede, a ver, pongámoslo el alfa igual a 0.02. Y entonces, la persona que me explique bien ese problemita, ¿no? Tiene un 0.2 para el parcial. Si saca 2.8, pues le quedan 3, ¿no? Bueno, 2.8 no hay. Muy poquito, entonces 0.3. Muy poquito, ahí nomás. Voy por un jugo, ¿no? No me demoro.
¿Cómo les parece que la ministra de las TIC dice que le pusieron una trampa? Eso sí es mucho descaro. Y van a demandar todavía. Mm. Y si no renuncio y aquí me quedo. Se necesita tener la cara muy dura. Bueno, nadie se quiere ganar ese 0.3. Puede ser. Estamos haciéndolo. ¿Cómo? Estamos haciéndolo. Ah, bueno. Profe, Sí. el error estándar para la media que aparece en el SPSS o lo calculamos o No. Todo del SPSS. bueno, Ah, y a propósito, para el parcial ¿cómo es que se llama? Del viernes que viene, el 3 de septiembre, los cálculos los he hecho con el SPSS, ¿no? Haciéndolo a mano, pues queda casi hay algunos que da lo mismo. Hay otros, por eso le pongo yo aproximado, que es unos 2 decimales, una cosa así que no. Entonces, es mejor hacerlo en el SPSS, ¿no? Creo que se demoran menos tiempo y tienen menos probabilidad de cometer error. Lo que me interesa a mí es que ustedes distingan las pruebas que tienen que hacer en esto que estamos acá atrás, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos llegan tesistas y entonces nosotros los orientamos. Mire, usted lo que tiene que hacer aquí es más conveniente hacer un análisis de varianza o tiene que hacer una de muestras pareadas, luego hacer esto o hacer un diseño experimental o con unas tablas de contingencia en donde le diga esto y esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que saber el investigador. La mayoría de estudiantes hacen las cosas al revés. Cogen, sacan los datos y después le llegan a uno con una cantidad de datos y le dicen que le saque la media y la desviación estándar, y eso no es.
¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Plantear los objetivos, qué objetivos son, y de acuerdo a esos objetivos, pues entonces escoger las técnicas estadísticas adecuadas. Eso es lo que, en este caso, para el tercer parcial, entonces yo puedo colocar un problema en donde usted decide qué prueba es la que tiene que hacer y argumentar eso, ¿no? O bueno, ya argumentar no, porque como son cuestionarios, eso es lo malo. Ya está colocado en el COES los talleres para el segundo parcial, ¿no? Hay un taller que les había dicho con respuestas y el otro está sin respuestas. ¿Sí me escucharon? Aló.
¿Ya tienen resultados, muchachos? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? ¿Se cayó el Profe, internet? no, profe, si se le escucha. Ah, bueno, ¿por qué no me... ¿Quién es? Hay un perrito huyendo. Sí, están. Ajá, Daniela. ¿Es tu mascota? No, No le das de comer, pero es que está no es en huyendo. la calle, pero no sé qué será. ¿Por dónde vives? ¿Aquí en Pasto o en otro pueblo? No, acá en Pasto. Ah, ¿por qué está tan demorado usted? Bueno, mientras tanto voy buscando proporciones, proporciones. No vi la de proporciones acá. Para que vea. Bueno, lo corrijo. Pues, profe, yo No, tengo unos valores, pero pues no sé. pero no eres capaz Pues te comparto pantalla para que me le lo voy, expliques. mm, no le voy diciendo y usted me va diciendo. No, pues que yo no lo había hecho. Y el trato era de que tenías que explicarlo. Mm. Te comparto pantalla. Nada. Bueno, entonces lo voy a hacer, ¿sí, muchachos? ¿O no? Luz Dario Orbes. ¿Aló? Bueno, lo voy a resolver, ¿no? ¿Listo? Bueno, había una cosa que me hacía falta decirles y es lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene esto es hacer la prueba de normalidad. Todo lo que estamos viendo es válido, pero si los datos son normales, ¿no? Entonces, primero lo que tengo que hacer es la prueba de normalidad, la voy a hacer aquí, con estadísticos descriptivos, explorar, esa la habíamos hecho anteriormente también, ¿no? Entonces, ingreso colesterol. A ver, pero no me aparece ¿por qué? Porque es que no me aparece. Bueno, voy a buscarle en otro lado, entonces. Describir en descriptivos. A ver, ingreso. Opciones. No me aparece tampoco en frecuencias. Vamos a ver aquí. No apareció. Bueno, cosas de la versión esta. Bueno, voy a hacer la estadísticos descriptivos, explorar. Ingreso la variable. Intervalos de confianza. Continúe. Gráficas.
pruebas de normalidad. Aquí en gráficas, pruebas de normalidad. Acá, ¿no? Recuerden lo que les había dicho. Si los datos son mayores que 60, hacemos Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Si los datos son menores que 60, hacemos Shapiro-Wills. ¿Listo? Entonces le doy continuar, le doy OK. ¿Para qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo para comprobar si los datos cumplen con el requisito de normalidad. Entonces vamos a buscar la prueba de normalidad. Acá está la prueba de normalidad. Entonces, como los datos son menores que 60, hago Shapiro-Wills aquí. Y hago Shapiro-Wills y tengo que comparar este SIG. A ver, vamos a anotar acá. Entonces, el valor de SIG es, a ver, 0,3, acá está, ¿no? 0,3. Y este es mayor que, les había dicho 0,02, ¿no? Como es mayor que 0,02, entonces se acepta H sub 0, ¿no? Y para esta prueba, ojo, para esta prueba es, voy a anotar acá, H sub 0, los datos son normales contra la alterna, que sería H sub 1, los datos no son normales, ¿no? No son normales. Este es un resumen, porque los datos vienen, debería de ser así, los datos vienen de una distribución normal, ¿no? Para no anotar todo eso, entonces coloco son normales o cumple con normalidad y contra la alterna no cumple con normalidad. Como es mayor que 0,02, se acepta la hipótesis nula, o sea que en este caso los datos cumplen con el requisito de normalidad. Si cumplen con el requisito de normalidad, entonces es válido hacer esta prueba que estamos haciendo, que es la T de estudio. ¿Listo? Entonces recuerden, primero hacer la prueba de normalidad. Ahora bien, ahora voy a hacer lo que me estaban pidiendo, ¿no? Comparación de medias. A ver, coloquémoslo acá abajo. Entonces, para que no estorbe. Entonces hacemos comparación de medias, una muestra, ¿no? Quitamos talla y ponemos colesterol. Y entonces el valor de la prueba les había dicho que era 130, ¿no? Sí, confírmenme. 135 tengo, profe. 135, bueno. Entonces, anotamos acá 135. No se les olvide cambiar este valor, ¿no? Y entonces aquí le vamos a dar con 0,98 porque había dicho que alfa era 0,02, ¿no? Y le doy continuar y le doy aceptar. Y entonces aquí ya aparecen las pruebas, ¿no? Aparecen los resultados, perdón. Y entonces, esto era lo que les estaba pidiendo, ¿no? Entonces, error estándar para la media, 6,99. Error estándar para la media, ¿no? 6,99, ¿ya? Margen de error, entonces lo tendría que multiplicar este que está acá, aquí donde estoy moviendo el cursor, por este, que es el valor de T, ¿no? Entonces voy a anotar ese así, voy a anotar así, ¿no? Entonces, margen de error, margen de error, ¿no? Margen de error. Entonces, margen de error va a ser igual al valor de T, que este sería el punto crítico, ¿no? 0,818 multiplicado por, aquí esto es igual, ¿no? Multiplicado por el error estándar para la media, que es 6,994,
y el resultado es el margen de error, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto da ese margen de error. Ese da 6,994 multiplicado por 0.818. Perdón. 818. Da 5.72. 5.72. Y entonces esto está dado en unidades que son miligramos por decilitro, ¿no? Entonces el investigador se permite un error de 5.72 miligramos por decilitro. Entonces, los que saben de eso dirán si eso está bien o es mucho el margen de error. Yo como de eso no sé. Entonces, lo único que sé es que si quiero bajarlo, pues entonces tengo que hallar más tamaño de la muestra. Entonces ya tengo error estándar para la media y margen de error, ¿no? Después, intervalo de confianza. Acá está el intervalo de confianza. Entonces vamos a anotarlo aquí. El intervalo de confianza va desde menos 12. No, eso está mal. A ver. Profe, y le iba a Porque, preguntar yo, es que a mí, yo hice la tabla, esta tabla primero y luego hice la que da con explorar, ¿no? Y los límites me daban diferentes, entonces dije, algo hice mal y por eso no le dije nada. no, En la es otra, los otros. Es los otros. Esto está haciendo, es un límite, un intervalo de confianza para esta de acá, esta de aquí, perdón, para esta de acá. Si le resta, pues entonces si le resta esto, sí le va a dar negativo, ¿no? 5 puntos diferencia de medias. Me dio esto lo mismo que acá. Este que está aquí no es, ¿no? No hay que tener en cuenta sino el otro. El otro, ¿no? El otro está acá arriba. A ver, borremos esto de aquí. El otro es este que está acá, ¿no? Pero ese va a aparecer con 96, perdón, con 95, ¿no? Con 95. Este sí, mira, que va desde 125 hasta 155. Ese lo tendrían que calcular a mano, ¿no? Este que está acá, porque no aparece profe, en el con programa sí 97. deja cambiarle. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, Pero sí, deja cambiar. en este caso no. A ver, pongámosle aquí opciones. No. No. Por defecto, haga aquí ya está, ¿no? Intervalo de confianza 0.98. Ya está. Entonces, ahora sí, mira, va con 0.98 va desde 122.77 hasta 158, ¿no? ¿Contiene el 135? Sí, sí lo contiene, ¿no? Porque va de 122 a 158. Entonces, la prueba de hipótesis me va a salir que se acepta la hipótesis nula. Veamos que eso aparece acá. Ese aparece aquí. Entonces, mira, el valor, a ver, copiamos otra vez así. Perdón, se me fue. ¿Qué pasó? Estoy en la de, ya. Entonces, a ver, vamos a anotar acá. Entonces, mira, el valor de SIC, es este, a 2 colas, ¿no? Entonces es igual a 0,425. A ver, esto es igual a 0,425. Y este es mayor que 0,02. Lo que quiere decir es que se acepta H sub 0. Y entonces sí tiene razón de que el promedio es
el promedio es de 135 miligramos por decilitro, ¿no? No hay evidencia suficiente que me lleve a pensar que esto no es así, ¿no? Y mientras no haya evidencia suficiente, pues aceptamos de que en promedio es de 135 miligramos por decilitro. ¿Listo? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló, aló? Eso era lo que me tenían que decir, ¿no? ¿Listo? Muchachos. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué horas son? Son las 8:52. De aquí nos volvemos a ver el lunes, ¿no? ¿Ya han acabado materias, otras materias? ¿O no han acabado todavía? No, profe, todavía no. Solo la que Todavía no. teníamos antes y ¿Y nada cómo más. vas, Daniela? ¿Cuántas te vas tirando? Bien, pero hasta ahora ninguna. Y las que vas perdiendo, pues tienes posibilidad de pasarlas. ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pues recuerden de que hasta el próximo lunes, si apareció de pronto por ahí alguna cosa que me haya equivocado, como en efecto me equivoqué con el cuestionario D, ¿no? Entonces, ya estoy haciendo el cuestionario para el otro, ¿no? Para el otro parcial. Y también les voy a mandar, después de que tengamos eso, les voy a mandar la solución para que ustedes, si me equivoqué, pues entonces con mucho gusto yo corrijo. Es de humanos equivocarse. Bueno, mañana va a haber movilización, ¿sí? Mañana No tengo vaya a ser reunión el del parcial tan comité. duro, profe. ¿Cómo? No vaya a ser ese parcial tan duro, profe. Pues a mí me parece facilísimo. Ese es el problema. Profe, médicos, no matemáticos. No, pues es que eso no es la estadística no es matemática. Y todo profesional puede sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Jamás les he pedido resuélvame un integral triple o una vaina de esas o demuéstreme el teorema de Bayes o alguna cosa de esas. No, Sí, profe, pero es que nos puso unos ejercicios de nivel ya en el examen y no resolvimos no. muchos así. Eso me lo resolvieron muy bien en Tumaco. Y los de Tumaco que tienen, ¿cómo es que se llama? Tienen una famita de que son muy vagos. Y son de sociología, no son matemáticos ni nada de eso. ¿No? Y ustedes son unas personas que pues, que en todos las partes ¿cómo es que se llama? Actitud verbal, comprensión de lectura, razonamiento abstracto, razonamiento lógico matemático, hasta inglés, tienen los mejores puntajes de la universidad. Pues entonces, pues no deben de quejarse de eso tan fácil, ¿no? Ahora, yo hago esos exámenes y digo, esto es tan fácil, hombre. Ese es el problema, ¿no? Pero ¿quién no va a saber? Vea, la binomial, dos posibles respuestas. Ya, la de Poisson. La de Poisson, eventos relacionados con área, longitud, tiempo, etcétera, etcétera. La normal tiene que tener como parámetros la media y la desviación estándar. Cuando es inversa, etcétera, etcétera, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, durante el día se reciben el 8%, el 18% de cajas en un almacén digamos el 18% de artículos que produce una fábrica son durante un día, son, ¿cómo es que se llama? Son defectuosos. Entonces tengo información de la binomial, pero también de ahí puedo sacar porque es en un día
18% de la, si se producen, por decir algo, 1.500 cajas, entonces le saco el porcentaje de 18 y esos 18 son los que produce la fábrica que son defectuosos. Entonces, tengo un dato también de Poisson, el 18% defectuosos en un día. ¿Cuántos defectuosos va a haber en tantas horas? Bueno, así sucesivamente. No tiene pierde, todo eso no tiene pierde. No, es importante hacer los problemas. Había una muchacha que se me puso bravo una vez, que les mandaba muchos ejercicios y por eso a veces ya no quiero ni mandar, ¿no? Me toca que inventarlos y después no me los quieren resolver. Pero bueno, ya que no tenemos libro y así, pues pueden consultar también en internet. Tienen muchas ventajas ustedes. Bueno, muchachos, entonces me despido. Que tengan feliz noche.